El coro. El coro de nuestro himno nacional hace referencia a dos símbolos nacionales por excelencia, la bandera y el escudo. Ambos fueron creados con el objetivo fundamental de expresar y representar a través de ellos una idea colectiva de pertenencia alrededor de la nación. Tal es la importancia de los símbolos que todos los pueblos y naciones del mundo construyen, imaginan e institucionalizan sus propios referentes patrios. Por lo tanto, no hay ningún régimen político que haga caso omiso de ellos, ya que constituyen un medio idóneo para transmitir y recordarles a sus ciudadanos la historia patria, sus hombres ilustres y su pasado colectivo. La bandera nacional, con listones horizontales azules en los extremos y uno blanco con 5 estrellas en el centro, fue decretada el 17 de febrero de 1866 por el presidente José María Medina. El escudo se modificó en 1866 y finalmente en 1935, bajo la presidencia de Carías Andino, le fue dado su aspecto definitivo. Estos y otros símbolos de la nacionalidad hondureña son transmitidos de generación en generación a través del sistema educativo, pero es incierto saber hasta qué punto y en qué grado han sido interiorizados y respetados por la nación en su conjunto. O si por el contrario estos símbolos no han pasado de ser representaciones formales, simples objetos decorativos producidos por las élites políticas que encontraron un medio para estimular los sentimientos de identidad nacional. Muchos países y particularmente Honduras sufren un debilitamiento de los valores que constituyen la identidad cultural y nacional. Es decir, hay un manifiesto olvido por las costumbres y tradiciones y como consecuencia los símbolos nacionales han perdido mucho de su efectividad. Es muy común que sobre este tema se culpe a la música, los bailes de moda, la televisión, los maestros, la globalización, etc. Todos estos aspectos inciden en el problema, pero se analizan aisladamente y no dejan de ser argumentos descontextualizados y simples. Lo importante será reflexionar y debatir sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué imagen histórica de Estado fuerte, nacionalista y democrático ha proyectado la clase política de nuestro país? ¿Se puede fomentar eficazmente el patriotismo en un país con profundas desigualdades sociales? Sin lugar a dudas, el sentimiento patriótico está íntimamente relacionado con la satisfacción de las condiciones de vida de la población y con un liderazgo político honesto, autónomo de quienes gobiernan. Una nación basada históricamente en la exclusión, la indiferencia y la pobreza sencillamente no puede ser feliz. Por ende, su nivel de participación en la construcción de un proyecto nacional es escaso, débil y obviamente vulnerable a influencias culturales foráneas. Primera estrofa. La primera estrofa habla sobre las sociedades indígenas en vísperas de la conquista. Muchos historiadores definen al período antes de la llegada de los españoles de diversas maneras. Por esa razón escuchamos hablar de período precolombino, comunidad primitiva, período prehispánico, etc. Pueden existir muchas denominaciones, pero lo que resulta pertinente comprender es ¿cuáles son los orígenes de los primeros pobladores que habitaron el continente llamado por los europeos América? ¿Bajo qué circunstancias ocurrió el poblamiento de lo que hoy llamamos Honduras? ¿Cómo era la organización social de las sociedades indígenas y cuál es la situación de lo que sobreviven en la actualidad? Sobre el poblamiento de América existen diversas teorías. La más conocida es planteada por Alex Hrdlicka. Es una teoría asiática. Según este autor, fueron cazadores asiáticos de la era del hielo quienes habrían cruzado el estrecho de Bering cuando la última glaciación formó un puente terrestre entre Alaska y la península de Kamchatka en Rusia. Las evidencias señalan que el hombre llegó tardíamente al Nuevo Mundo, pues no se han encontrado fósiles con una antigüedad mayor a los 40.000 años.
Acerca del poblamiento temprano de lo que hoy es Honduras, cabe destacar que este tema ha sido poco estudiado. Los trabajos de investigación que existen actualmente son obra de los arqueólogos George Heisman, Timothy Schaefer y la hondureña Gloria Lara Pinto, que en investigaciones recientes realizadas en el albergue rocoso de la Cueva El Gigante, ubicado cerca de la ciudad de Marcala, en el departamento de La Paz, plantean que pudo haber ocupación humana en este sitio hace unos 12.000 a 9.000 años aproximadamente. Aquí se tiene prácticamente el origen de los primeros hombres asentados en territorio hondureño. En lo que se refiere a las sociedades indígenas de Honduras antes de la conquista, la demógrafa inglesa Linda Newson distingue dos regiones culturales: la región occidental, organizada en cacicazgos, y la región oriental, organizada en tribus. En la región occidental se distribuyeron de la siguiente manera: los lencas en la mayor parte de la zona centro-occidental, los mayas chortí en los departamentos de Ocotepeque, Copán, y los chorotegas en Valle y Choluteca. En la región oriental, las principales sociedades tribales descritas por Newson son los jicaques, payas y los sumos. Las características principales de esta región en comparación con la occidental es que eran sociedades igualitarias, no habían liderazgos permanentes ni hereditarios, no edificaron templos, su religión se basaba en el animismo y el chamanismo. Como conclusión, hay que reconocer que a pesar del impacto de la conquista y de la globalización capitalista en las últimas décadas, los pueblos indígenas de América aún conservan parte de sus creencias y costumbres ancestrales que los identifican y que resisten a ser desarraigadas. Segunda estrofa. Trata de la situación de España en el siglo XV. Esta estrofa hace referencia al país que más allá del océano se aprestaba a iniciar los viajes de exploración en 1492. No obstante, es importante reflexionar por qué precisamente fue España. La escritora Irma Becerra afirma que la característica que posee la península ibérica entre todas las demás penínsulas del Mediterráneo de tener una frontera hacia el mar abierto, habría expectativas e inquietudes sobre nuevas rutas. La costa atlántica eran tenidas como las fronteras occidentales del mundo conocido por los europeos, hasta allí llegaba el mundo. Fueron diversos los factores que catapultaron a España como potencia hegemónica en Europa. Los especialistas coinciden en señalar como causa del descubrimiento los cambios ocurridos en Europa occidental durante el siglo XV. En ese momento se experimenta una transición del antiguo régimen feudal a los albores del sistema económico capitalista mercantil. No existían los estados nacionales modernos que hoy conocemos como Francia o España. En su lugar existían aldeas o señoríos gobernados por un noble al que se denominaba señor feudal. Esta situación cambió cuando estos reinos se unificaron alrededor de un monarca, formándose así los estados monárquicos absolutistas. En el aspecto cultural surge el humanismo renacentista. Esta corriente intelectual sugería la preeminencia del hombre en el mundo, a diferencia de la antigua concepción medieval que ubicaba a Dios como centro del universo. Lo anterior significó un cambio en la manera de pensar y permitió un gran desarrollo científico y de notables invenciones como la pólvora, instrumentos de navegación, medios de difusión como la imprenta. Además, es retomada la teoría heliocéntrica, donde el Sol es el centro del universo, y la idea de la redondez de la Tierra. Otro factor fue la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, que era la principal ruta para comerciar con Oriente. Ello representó un importante efecto para la economía, ya que los mercaderes tenían que pagar altos peajes exigidos por los turcos para transitar a través de esa ruta mediterránea. De esa manera, productos de alta demanda como las especias, las plantas medicinales, la porcelana y la seda de China, perfumes,
alfombras, azúcar de Arabia, experimentaron enormes alzas que los comerciantes trasladaron a los consumidores. Por lo tanto, la solución era encontrar una ruta de navegación alterna. Los portugueses iniciaron la brecha, les faltaba el turno a España, que se sacudió de la dominación musulmana en 1492 y concretó la alianza matrimonial entre Fernando e Isabel, unificando los reinos de Aragón y Castilla, que con las riquezas extraídas de las colonias hicieron de la monarquía española el estado más poderoso de Europa en el siglo XVI. Una explicación romántica de nuestro himno sugiere que Colón había soñado estas tierras y en su busca a la mar se lanzó. La búsqueda de especias y metales preciosos fueron los móviles reales de los viajes de exploración y conquista. Los reyes, comerciantes y banqueros europeos apostaron a eso y ganaron. Tercera estrofa. Trata de la resistencia indígena y el costo de la conquista. Una vez concretados los viajes de exploración, se procedió a establecer las bases legales que la corona suscribía con los conquistadores a través de la firma de contratos llamados capitulaciones. Después de asegurar los intereses entre los contratantes, comienzan las primeras campañas de dominación y sometimiento contra las sociedades indígenas, siendo España un país impulsor del cristianismo. ¿Cómo justificaba la guerra y el maltrato a los indios? Sobre este tema existió una controversia entre el padre Juan Ginés de Sepúlveda y fray Bartolomé de las Casas. El debate consistía en comprobar si los indios tenían alma. Sepúlveda señalaba 4 argumentos que determinan la necesidad de hacerles la guerra. Uno de ellos era la inferioridad natural de los indios. Consideraba que los indios eran hombrecillos bárbaros, libidinosos, blasfemos, idólatras, por lo tanto estaban obligados a recibir el imperio de los españoles. En el otro extremo se encontraba el defensor de los indios, Bartolomé de las Casas. Sostenía que los españoles y los indios eran iguales, por lo tanto son seres con razón y buen entender y pueden ser encauzados al buen camino por la senda del bien. Como se puede observar, existió una ideología de la conquista que avalaba la explotación y discriminación. Con respecto a la conquista de Honduras, el historiador Guillermo Varela sostiene que el interés por Honduras residía en su ubicación estratégica porque sus puertos eran los únicos contactos de Centroamérica con Europa. Fueron muchas las sublevaciones indígenas en distintas partes del territorio, la mayoría con escaso éxito militar considerando las diferencias tecnológicas de las armas. La resistencia de Trujillo y el Valle de Aguán la organizaron 2 caciques indígenas, Pizacura y Mazalt, quienes fueron ejecutados por Hernán Cortés en 1526. Otra rebelión fue la del cacique Chortí Copangalel, quien opuso resistencia en el extremo occidental de Honduras. En el Valle de Sula sobresale el cacique Sicumba contra Pedro de Alvarado en 1536. Finalmente, la última resistencia a la conquista fue la de los indios cerquines liderados por el cacique Lempira. Sobre este hecho histórico, el hondureño Mario Felipe Martínez, mediante documentación encontrada en el Archivo de Indias en Sevilla, España, rechaza la versión tradicional que Lempira murió a traición, sino que señala que un soldado español de nombre Rodrigo Ruiz le dio muerte en una lucha cuerpo a cuerpo, le cortó la cabeza y se la llevó al gobernador Montejo. Lo anterior ratifica que Lempira no es un mito ni una leyenda y que por lo tanto es un personaje histórico del cual existe importante evidencia documental. En lo que se refiere al impacto demográfico de la conquista, Linda Newson ha sugerido un descenso del 95% de la población nativa, de 800.000 en 1502 a 32.000 a finales del siglo XVI. Las causas básicas del despoblamiento indígena fueron el tráfico de esclavos, el proceso mismo de la conquista, la encomienda, el repartimiento de indios y las enfermedades como la viruela y sarampión. Cabe destacar que en la actualidad
Los pueblos de América Latina y los movimientos sociales y populares oponen resistencia al modelo neoliberal y a la globalización capitalista que privatiza los servicios públicos como el agua, la salud, la educación y los recursos mineros, entre otros. Cuarta estrofa. Trata de la sociedad colonial. Consolidada la conquista, el Imperio español comenzó a fundar diferentes instituciones políticas, jurídicas, administrativas y culturales en América. Entre ellas tenemos el Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, los virreinatos, las capitanías generales, las gobernaciones, alcaldías mayores y los corregimientos. La herencia colonial es muy evidente en nuestros países y se puede resumir en tres grandes rasgos: la fundación de villas, la influencia religiosa y el mestizaje. En lo que concierne a la fundación de pueblos, los conquistadores nombraban el cabildo o ayuntamiento para respaldar legalmente sus acciones. Enseguida elegían el sitio y trazaban el plano donde se ubicaba la plaza, la iglesia y el ayuntamiento. Esto se hacía por lo general en lugares donde la población indígena era densa o hubiese riqueza mineral. Luego el ayuntamiento repartía solares y tierras entre los primeros pobladores. Hay que recordar que dichas tierras habían sido quitadas a los indígenas y la fundación de las primeras villas como ser Trujillo, Gracias, Santa María de Comayagua y San Jorge de Olancho se hizo a expensas de los recursos con que contaban los pueblos sometidos. El segundo rasgo tiene estrecha relación con el primero. La fundación de villas se hizo en colaboración con las órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, mercedarios. Dado que la evangelización de los indios fue la principal ideología e instrumento de la conquista y la colonización, la Iglesia tuvo una importante participación, ya que la concentración de indios en poblados permitía, además de los trabajos en tierras comunales y ejidales, prestar servicios no remunerados a las parroquias y celebrar con el tributo de ellos las principales celebraciones religiosas. Con relación al mestizaje, se puede destacar que la sociedad colonial se fundamentó en la supremacía de los peninsulares blancos, situación privilegiada que la obtuvieron por el derecho que les otorgó la conquista. Los indígenas, los negros y otras castas ocuparon en la jerarquía social escalones inferiores. El mestizaje se originó principalmente porque la conquista fue llevada a cabo por hombres. El desplazamiento de mujeres provenientes de España a América fue escaso. A pesar de los prejuicios en formar una familia con una mujer indígena, la mezcla y los cruces fueron inevitables. El mosaico racial se fue configurando posteriormente con la importación de negros africanos, según datos provenientes de España. La importación de esclavos constituía en 1589 la mercancía más importante llevada a América. En general, la presencia del elemento negro fue trascendental en la conformación racial de Honduras y la combinación con los elementos blancos e indígenas han hecho de Honduras una sociedad extremadamente heterogénea y multicultural, muy distinta del resto de Centroamérica. Quinta estrofa. Hace alusión a la influencia de la Revolución Francesa en los movimientos independentistas de América. La Revolución Francesa de 1789 no solo cambió de manera radical las instituciones políticas, jurídicas, sociales y religiosas de su tiempo, sino que sus efectos se hicieron sentir en el resto de Europa y posteriormente en las ideas de los intelectuales que dirigieron los movimientos de independencia de América, que miraban en ese acontecimiento el modelo de seguir para transformar la realidad social y política de sus países. La Revolución Francesa fue un proceso social y político acaecido en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron el derrocamiento del rey Luis XVI, la abolición de la monarquía, la eliminación de los privilegios de la aristocracia y el clero, y la proclamación de la Primera República.
con lo que se puso fin al antiguo régimen feudal en ese país. Se considera como motor ideológico de la revolución las ideas de la Ilustración. Pensadores como Voltaire, Rousseau, Diderot sostenían que se debía entender los problemas de la sociedad y del universo desde la razón y no desde los dogmas religiosos implantados en esa época. Según ellos, era preciso educarse racionalmente para desarrollar la ciencia y alcanzar el progreso. Cuestionaban el orden social existente, combatieron todas las religiones y la educación dirigida por la Iglesia. Estas ideas fueron filtrándose en los diversos sectores del pueblo francés que sufría los efectos de malas cosechas, bancarrota financiera, escasez de alimentos, poca participación política, despilfarro de los recursos por parte de la monarquía. Las condiciones estaban dadas para el estallido social, que comenzó con la destrucción de la Bastilla en julio de 1789 y marca el inicio de la revolución, que tuvo como primer hecho significativo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 1789, y definía los derechos naturales del hombre, entre los que se consideraba básica la libertad, tanto individual como de pensamiento, de prensa, de culto. Son tan importantes estos principios que, aunque no se hayan aplicado en el inicio de la revolución, han sido consignados como garantías individuales en las constituciones de nuestros países y continúan siendo hoy elementos clave para la democracia y los derechos civiles de los ciudadanos. Algunos biógrafos de Francisco Morazán sostienen que el héroe del Gualcho aprendió francés en casa de Dionisio de Herrera, estudió las obras principales de los filósofos franceses y trató de implementarlas cuando fue presidente de la Federación. Su pensamiento transformador y revolucionario lo deja plasmado cuando se refería a la educación. En uno de sus discursos afirmaba la instrucción pública, que proporciona las luces, destruye los errores y prepara el triunfo de la razón y de la libertad. Nada omitiré para que se propague bajo los principios que la ley establezca. Sexta estrofa. Describe el proceso de independencia, una tarea todavía inconclusa. El historiador Marcos Carías sostiene que en el plano de las transformaciones políticas ningún acontecimiento es tan importante para la sociedad hondureña como el tránsito del régimen monárquico colonial al régimen republicano independiente. Tal afirmación carece de significado para muchas personas si tomamos en cuenta que este evento ha sido poco entendido y escasamente analizado, principalmente en algunas instituciones educativas. Las características de la independencia del Imperio Español fueron muy distintas en cada región de América. En México fue un levantamiento popular organizado por el cura Hidalgo y apoyado por indígenas y mestizos, con escasa participación de los criollos. En Sudamérica fue un proceso que duró aproximadamente 16 años, 1810 a 1826. En la que participaron insurrecciones indígenas, sublevaciones de criollos y mestizos, formando ejércitos libertadores por la causa independentista. En Centroamérica, sede de la Capitanía General de Guatemala, dicha región había permanecido en relativa calma, mientras que las demás colonias se sublevaban. Las causas que generaron la independencia tienen relación con los efectos que provocó la invasión de Napoleón a España en 1808 y la formación de las Cortes de Cádiz. Otras de carácter interno fueron la igualdad que exigían los criollos a las autoridades españolas, la necesidad de comerciar con otras potencias y la difusión de periódicos, entre otras. Al hacer un análisis de los artículos del Acta de Independencia de 1821, se concluye que reflejan los intereses particulares y las condiciones políticas y sociales de la época. Es decir, el documento que proclamaba la separación definitiva de España presenta muchas ambigüedades,
vacilaciones e incertidumbre con respecto al destino político que iban a tomar las provincias recién emancipadas. Algunas de esas vacilaciones se presentan a continuación. El numeral 1 del acta recoge la incomodidad y el no disimulado temor de las autoridades coloniales cuando determinaron proclamar la independencia y evitar con ello que el mismo pueblo la protagonizara como sucedió en México. En el numeral 2 se convoca a elegir representantes a un congreso el 1 de marzo de 1822, el cual iba a ratificar o no el acta de 1821 y en caso de aprobarla, decidir la forma de gobierno que adoptaría cada provincia. Otros puntos que dejó sueltos la reunión de septiembre fue que las autoridades seguían en sus cargos mientras se celebrara el Congreso, el cual nunca se realizó porque Centroamérica fue anexada a México en enero de 1822. Por lo tanto, lo acordado en 1821 no se ratificó legalmente. Es evidente que la fecha de independencia representa para los hondureños un hecho histórico que forma parte de la memoria colectiva, pero no sirve de mucho para lograr una independencia económica, social y política que nos beneficie a todos, con espacios de participación que permita a los ciudadanos construir una sociedad más justa y equitativa. Esta tarea todavía sigue inconclusa. Séptima estrofa. Habla de la exaltación a la patria. Esta estrofa de nuestro himno recuerda el compromiso de los hondureños de luchar por la soberanía y defender el honor de la patria en cualquier circunstancia. Sin lugar a dudas, el patriotismo es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por determinados valores, cultura e historia. Muchos ciudadanos expresan su patriotismo de diferentes maneras, pero es importante cuestionarnos si el verdadero patriotismo se vive o es un sentimiento ocasional y por tanto pasajero. ¿Cómo despertar en nuestros jóvenes el sentimiento patriótico? ¿Cómo adquirir esa conciencia de unidad y pertenencia? Pero ¿cómo lograr ser patriota en un país que tiene problemas de toda índole? La tarea no es nada fácil. Enseñar valores cívicos es una tarea muy compleja, ya que fuera de las instituciones educativas, los estudiantes se encuentran con una gama de antivalores, algunos de ellos influenciados por los medios tecnológicos de información que atentan contra de los valores inculcados en el aula. Si a eso le agregamos un panorama económico incierto, profundas desigualdades sociales, poco respaldo de los adultos y la escasa difusión de programas culturales educativos, el resultado que nos queda es un ciclo de indiferencia y rechazo hacia los símbolos patrios. El amor a la patria se manifiesta por los valores que transmitimos como ciudadanos conscientes: trabajo, conducta, modales, respeto y costumbres. El verdadero patriota puede quejarse de su nación observando sus errores y deficiencias, pero al mismo tiempo busca y propone los medios para solventarlos, pues no es correcto contemplar cómo el país se hunde sin que hagamos algo al respecto. Honduras.